Hola, hola, ¿cómo están? Hay muebles que por el uso diario sufren los daños clásicos, las manchas de tazas calientes, rayones, melamina picada, tiradores rotos. Pero si están pensando en cambiarlos, ni se les ocurra, porque la verdad es que los podemos arreglar y renovar para darles una segunda vida. Y eso es lo que haremos hoy. Mostraremos técnicas para renovar el estilo y la pintura de un mueble de melamina. Para renovar este mueble rack para el televisor, agregaremos una trama de junquillos en las puertas y frentes de cajón. Pintaremos la cubierta y los laterales para cambiar el color. Sacaremos las patas del mueble para reemplazarlas por unas nuevas, para darle más altura y estilizarlo. Y cambiaremos las manillas para que combinen con el nuevo color. Lo primero que vamos a hacer es sacar los topes de goma que están en la base del mueble, las puertas, el cajón. Y las bisagras están un poco sueltas porque claramente con el tiempo y el uso se van soltando o las forzaron mucho, así que les vamos a hacer un ajuste. Para sacar las manillas y las bisagras necesitamos un desatornillador. Puede ser inalámbrico o manual. Lo importante es hacerlo con cuidado por si necesitamos poder reutilizar esta quincallería. Para sacar los topes de goma damos vuelta el mueble y accedemos a las fijaciones. En general, los tornillos o pernos vienen a la vista y solo hay que desenroscar con el taladro inalámbrico y una punta cruz. Con la pasta de retape vamos a arreglar algunos rayones muy profundos que hay acá que claramente hay que retapar, y después que se seque, con la lija fina, vamos a suavizar algunas manchas y rayones porque el gato estuvo jugando por acá para recibir la terminación final. La masilla de retape se aplica con una espátula pequeña que nos permite aplastarla muy bien y que cubra los rasguños y sacar el exceso para que quede al ras de la superficie. Dejamos secar por una hora y luego lijamos a mano con una lija muy fina. Una número 180 funciona bien. Para terminar esta parte eliminamos el polvo con una brocha y paño húmedo. Con estos junquillos de pino vamos a hacer todo el palillaje para las dos puertas y el frente de cajón. Claramente lo tenemos que cortar a la medida, así que nos vamos a ayudar con la caja de ingletes y un buen serrucho costilla. Fijamos la caja de ingletes al mesón con un par de tornillos. Nos ponemos guantes y lentes de seguridad y comenzamos a cortar usando el ángulo recto o en 90 grados. Necesitamos 28 trozos de 44,5 centímetros de largo, 14 para cada puerta y 30 trozos de 22 centímetros para el frente de cajón. Ahora nos toca pintar los junquillos que acabamos de cortar y la cubierta y los costados del mueble. Para la melamina del mueble primero vamos a aplicar un primer que es la base para la adherencia de la pintura. El primer tiene el aspecto de una pintura, en este caso gris, pero hay también en tonalidades blancas. Sus propiedades permiten mejorar la adherencia de la pintura de terminación, asegurando su agarre y mejor cobertura de la superficie. Hay que dejar secar el primer 2 horas, tiempo esencial para que después el esmalte al agua que usaremos lo podamos aplicar sin problema en la cubierta, laterales y los junquillos. Elegimos un gris oscuro para la cubierta y laterales del mueble y un verde canillo para los junquillos. En ambos casos damos 2 manos para que tenga una mejor terminación. Finalmente dejamos secar 24 horas. Los junquillos de las puertas y el frente de cajón los vamos a pegar con un adhesivo de montaje y una pistola calafatera. Es muy importante que el corte que le hagamos a la boquilla sea muy pequeño para que el cordón quede delgado. Primero, con el cuchillo cartonero se corta la boquilla siguiendo una de las líneas diagonales. Como en este caso queremos un cordón delgado, lo hacemos en la primera marca.
Ponemos el cartucho en la pistola y aplicamos el cordón en los junquillos para pegarlos en la puerta y frente de cajón, dejando una distancia entre cada uno de 15 milímetros, que es la misma medida del junquillo. Por eso usamos un trozo como guía. Con el adhesivo montaje, los junquillos van a estar listos en aproximadamente 20 minutos, así que para aprovechar el tiempo vamos a seguir avanzando con las patas del mueble y después con los tiradores que van en las puertas y en el frente cajón. Damos vuelta al mueble para poder fijar las patas por debajo. Se le instalan con los tornillos que traen incluidas a 30 centímetros desde los extremos laterales y a 3 centímetros desde el frente y la trasera. Luego se instalan los nuevos tiradores en puertas y cajón, a 3 centímetros de sus respectivos bordes y centrados en el eje correspondiente, también con los pernos que traen incluidos. Solo hay que hacer las perforaciones con broca para madera de 4 milímetros para que pasen y se puedan apretar por detrás. Para instalar las puertas es bueno antes revisar la base de las bisagras. Si hay alguna que esté suelta es simplemente volver a apretar, o a veces la solución pasa por cambiar el tornillo por uno más largo o uno con rosca más gruesa para que se agarre bien a la melamina. Si el agujero que dejó el tornillo anterior en la madera estuviera muy ancho, la solución es rellenarlo con palos de fósforos, cortarlos al ras y volver a atornillar. Además pusimos un par de luces de toque LED para dar más luminosidad al nicho del mueble. Un cambio radical, le hicimos una renovación increíble a este mueble donde podemos dejar el televisor o simplemente dejarlo en el living para poner los libros, adornos o el equipo de música. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sepas cuando estrenamos un nuevo proyecto. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.